chicos. Bueno, tenemos aquí a Valentina Ram, que va a dar una charla sobre el erotismo en el románico. Ahí quedo. Y bueno, nada, Valentina, te cedo la palabra. Bueno, pues parece que se oye, ¿no? Entonces, a ver, colegas, ¿qué hacéis ahí arriba? ¡Vamos! Bueno, es que como podéis ver en la parte de arriba, también tenemos una exposición del grupo de artistas que somos, pues de dibujos, de pinturas y esculturas, ¿eh? A lo que nos atenemos aquí hoy es que Nel me ha pedido que presente la exposición de pintura que tengo ahora mismo en la Factoría Cultural en Avilés. La exposición trata de erotismo, magia y erotismo sagrado en el románico. Y está basada en esculturas que hay en iglesias, monasterios y colegiatas de la época del románico en España y principalmente en Europa. Vamos a pasar unas láminas en la exposición que podéis ver en Avilés, es donde están los cuadros originales. Y aquí son láminas. Bueno, los cuadros allí no se venden y lo que sí se vende son láminas, que son como las que he traído aquí ahora, y que vamos a hacer un pase rápido de ellas para que veáis, para que veamos un poco todos de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando, en qué se trata el asunto, ¿no? Entonces, Luisa me va a ayudar un poco a que no salga volando todo esto en un momento determinado, ¿eh? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, pues, las tres correspondientes a Fabila, Fabila y su mujer Froiluba. Ahí Fabila se despide de su mujer porque va a cazar, va montado a caballo. Su mujer se llama Froiluba y Fabila, como sabéis, era el hijo del rey Don Pelayo. Aquí Fabila se enfrenta a un oso en la cacería y lucha con él y pierde, es decir, que muere Fabila. Entonces, la tercera lámina, esto es como en cómics en piedra, lo podéis ver en la colegiata de Villanueva, en el pueblo de Villanueva, que hoy día es Parador Nacional y que está al lado de Cangas de Onís. Bueno, en la tercera lámina, ya os digo, es como un cómics en piedra. En la tercera lámina se ve a unos ángeles ahí luchando con unos dragones y tal, o demonios que están intentando recuperar el alma de Fabila para llevarla hacia el cielo, claro. Lucha contra el demonio que la quiere para él. En las dos siguientes vamos a ver aquí un caballero templario. Estas están en San Vicente de Serrapio, ahí cerca de Cabaña Quinta, en dos capiteles que están al lado justamente del altar mayor de la colegiata. En esta vemos que representa a un caballero templario peleando ahí con una especie de león y tal. Y la otra, que hace pareja con ella, es esta sirena, que se llama, este tipo de sirena es muy común en todas las representaciones del románico y le llaman los expertos, que yo no soy un experto ni catedrático en la materia, le llaman sirena bicaudalada, ictiosirena bífida bicaudalada, o sea, todo eso porque tiene dos colas y tal. Estas hay un montón de ellas, por todo el románico es muy común. Las hay que están sexuadas y otras que no lo están sexuadas. Aquí tenemos, esta es la Virgen de la Luz, y en esta exposición es un poco, digamos, el polizón. Es el polizón porque esta señora, esta Virgen, que se llama la Virgen de la Luz, está en la capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. Más cerca. Ajá. Vale. Entonces decía que es el polizón de la exposición porque
no es propiamente románica, puesto que estamos hablando del siglo XVII, como se puede ver, pues que no tiene las características del románico, pero está en la capilla esta de la Catedral de Oviedo y bueno, creí oportuno, además a mí me gusta mucho esta señora y he creído oportuno de incorporarla. Además quiero representar en ella no la escultura que está en la catedral, sino he querido darle ánima y presentar en realidad, tratar de ver a la mujer que sirvió de modelo al escultor que hizo la escultura. Entonces aquí vemos dibujada, he tratado de dibujar a la mujer, no a la escultura. Este es el Salvador de la Catedral de Oviedo y representa el origen del camino primitivo de Santiago, y es el símbolo de la Catedral de Oviedo. La Catedral de Oviedo se llama la Catedral del Salvador por esta escultura en piedra que está allí en la catedral. Esta señorita se llama Sela Naguig y es muy famosa en todo lo que es el Reino Unido y Irlanda. Allí hay inventariadas, me parece que he leído unas 75 en Inglaterra y unas 150 en Irlanda, que es donde más tienen. Las tienen inventariadas todas, en qué iglesia están, en qué posición, tienen toda la relación. Y esta señorita no solamente está en iglesias, sino que está también en puentes, en castillos y en obra civil. Es decir, que tiene un significado, por así decir, de amuleto. Funciona como un amuleto contra el mal de ojo, la mala suerte, los malos partos. Es decir, se suponía que las mujeres embarazadas iban a rezarle o a encomendarse a ella y tal para obtener buen parto o alejar el mal de ojo, cosas de estas. Es muy famosa en todo lo que es el Reino Unido, muy famosa. También se está haciendo famosa en Europa, pero vamos, allí es muy famosa. Esta no tenía que venir aquí, pero bueno, hace pareja con ella. Esta está en la catedral de la colegiata en una colegiata en Poitiers. Es del siglo XII y de la información donde yo la saqué, la llamaban juegos femeninos íntimos y como podéis ver son realmente íntimos. Y no parece que la señora tenga cara de estar castigada eternamente ni nada, ¿no? O sea, en fin. Esta compite con la Sela Naguig que hemos visto antes, compite con ella en fama, porque esta es la más famosa que yo he encontrado, es muy famosa pues en toda España, incluso en Europa y en Francia. Esta está en la colegiata de Cervatos, en Cantabria. Y hace pareja con su compañero, está en un capitel de una ventana, hace pareja con su compañero. Esa os digo que es muy famosa, esa está bastante bien conservada, en cambio el compañero está bastante deteriorado y he tenido que hacerle un poco de cirugía para que estuviera decente con esto. No sé si van dos, esa. Aquí tenemos, esta se llama El beso de Piasca y está en la colegiata de Piasca. Y bueno, hay un montón de interpretaciones de qué representa, que si es una pareja, que se despiden, que si, bueno, un montón de historias y bueno, igual tenemos tiempo de hablar un poco más de ella. Este otro canecillo, bueno, no es un canecillo, es un capitel. Y este está en la colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar. Está en una capillita, o sea, dentro de lo que es la iglesia, a la derecha de lo que es el ábside del altar mayor, hay otro pequeño ábside y allí es donde está en alto una figurita, que son figuritas pequeñas, es decir, ahora mismo esto no es porque lo haya hecho yo, pero es un lujo poder verlo así aquí con este detalle y tal, porque primero tú vas allí, primero no te dejan hacer fotos, tienes que robar las fotos, como hice yo oportunamente. Tienes que encaramarte a veces a un sitio allí para poder llegar y poder hacer la foto. Ilumínala un poco como puedas, con el selfie, con no sé qué. Es decir,
tienes que saltar a lo mejor un cordón, en fin, que tienes que andar un poco porque hay que reconocer que algunas de estas cosas, pues a un sector de la iglesia no le hace mucha gracia porque le sienta como dijéramos, como si fuese una china en el zapato de que molesta y tal. Y en parte tienen razón porque viendo cómo somos todos, pues imaginaros que tú eres el párroco de una iglesia y claro, tienes esto allí encima y llegan los feligreses y joder, mira, wow, fíjate, claro, no atienden al sermón. Entonces, claro, entiendo que oportunamente lo hayan incluso encalado para que no se viera, ¿no? En fin. Este otro está en Segovia, esto es un canecillo en Segovia y bueno, esto me he enterado que es un Cuscullatus, a ver, Cucullatus. Cucullatus debe venir algo del latín y tal porque viene con la capucha y se llama Genius Cucullatus con una mujer soltera. ¿Y por qué sabemos lo de soltera? Pues porque lleva el pelo descubierto, no va cubierta con un velo, algún pañuelo, alguna cosa. Aquí les he dulcificado un poquito la cara porque visto que en la foto original está bastante deteriorado. Todas estas cosas ya os digo que es un lujo verlas así porque, vamos a ver, estamos hablando de hace cosas de hace 12 siglos. Aunque solo fuera por eso, ya tienen un deterioro. Si a eso le añadimos un poco la mala leche de los mozos del lugar o de los que no les gusta eso, porque les tiran piedras y qué tal, pues en muchos casos están francamente muy deterioradas. Y estos son unos saltimbanquis y están en la catedral, y dentro de la catedral de Santiago de Compostela, dentro de uno de los arcos, allí están. Y esta era la última que teníamos aquí. Si quieres podemos montar ya todas encima para que no se nos caiga el tenderete. Cógelas, nada, así mismo, todas ahí. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar un ratito aquí, mientras nos dé tiempo. Sí. Bueno, la exposición que estamos comentando consta de 20 cuadros, que son, aquí hay 17 láminas, y consta de 20 cuadros que están pintados con lápices acuarelables y técnica mixta y pintura acrílica, básicamente. Además consta de una maleta, porque es una maleta, lo que pasa es que de la maleta no tengo láminas porque es una maleta, que está allí en Avilés, en la Factoría Cultural. La maleta representa a Adán y Eva y tiene su explicación allí y tal. Y de la maleta, bueno, pues si nos hiciera falta hablamos de la maleta al final. Como no la tenemos aquí, lo haríamos luego. Tenía aquí una nota, vamos a ver. Esto que tenemos aquí, estos son unos libritos que son, digamos, funcionan a modo de catálogo de la exposición. Están a la venta al módico precio de 10 euritos. Para si a alguien le interesa, pues ahí están. Y vamos a charlar un poquito de esto. Y la Iglesia, en general la sociedad occidental, tiene una visión del sexo y de los órganos genitales como algo sucio y pecaminoso, en general. El mandato de Dios fue crecer y multiplicaos, pero en muchos casos la religión parece querer indicarnos en líneas generales que sí, que reproducirnos que sí, pero sin usar del natural goce asociado. A ver, esto estaba pensado para tener las dos manos libres, pero... En
Entonces, a ver. Vale, te digo, sí. Bueno, entonces, podemos decir que juglares, bailarinas, saltimbanquis, músicos y lujuriosas parejas de piedra o pintadas nos contemplan desde hace 11 siglos, desde los aleros, arquivoltas y capiteles de muchas de las iglesias románicas europeas. Esto, si me hubiera hecho un escrito, una nota todo seguido, pues no tenía que andar pasando, pero claro. Bueno. ¿Qué nos anuncian estos canecillos? Porque hay teorías para todos los gustos. Yo me voy a remitir solamente a dos que son las más extendidas y, por así decirlo, las más llamativas. Una coincide con el concepto del apocalipsis y la otra coincide con el concepto de la apocatástasis. Entonces, el apocalipsis ya es más común, ya sabéis, era dentro de los evangelios, la última parte del evangelio de San Juan. Y se refiere, pues ya sabéis, a eso del día del juicio final, en el que todos seremos juzgados, los buenos serán premiados y subidos a la eternidad, y los malos serán castigados también por la eternidad, sin posibilidad de redención. Y en esto se diferencia de lo que es la apocatástasis. La apocatástasis fue una especie de un señor de Alejandría, que si tengo el nombre aquí a mano lo leo, que se llamaba Orígenes Adamantius de Alejandría, en el siglo III, que empezó a hablar de este concepto de apocatástasis. Entonces, este señor, que era el siglo III, se mantuvo claro, enseguida lo declararon hereje, y siguió su teoría hasta que en el siglo IX otro señor famoso y de estos listos, que se llamaba Juan Escoto Erigena, en el siglo IX lo volvió a reactivar. Y yo creo que en la actualidad el concepto de apocatástasis, bueno, puede seguir vigente. En definitiva, es lo mismo que el apocalipsis, solamente que el concepto de que eres castigado por eternidad difiere. Es decir, se supone que en el día del juicio final sí va a haber un premio y un castigo, pero los que hayan sido castigados van a sufrir una pena, un castigo que podrá ser proporcional, suponemos, a los pecados que haya cometido, pecados o malas acciones, proporcional, pero al final hay un Dios benevolente que dice, oye, macho, está bien, 20 años o 20 siglos o 30 siglos de pena, pero al final te saco para arriba y vienes, ¿no? Cosa que en el Apocalipsis no, es decir, en el Apocalipsis como te pillen, la has cagado, porque ya tienes ahí para siempre, eternamente, vamos. Y en eso se diferencia. Bueno, pues esos dos conceptos extremos, que son los que vamos a tratar, pues uno se refiere a que los canecillos estos eróticos anuncian, lo que nos están anunciando y diciendo es un mensaje de pecado y castigo, y no un mensaje de esperanza y alegría en una salvación final, de un gozoso paraíso original amenizado por goliardos juglares, alegres bayaderas, despreocupados saltimbanquis y simpáticos músicos. Como veis, hay una diferencia notable entre una visión y la otra, ¿no? Entonces, actualmente, pues, dentro de estas teorías, la que es la pesimista dice, no, es que eso se puso ahí para ver lo que no hay que hacer, es decir, lo que si hacéis eso es pecado, eso no hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues esa es una teoría. Y la otra es la contraria, es decir, no, esto es
es un gozoso, esto es lo que veremos en el paraíso forever, es decir, es una especie de, el paraíso va a ser algo así, sexo, libertad, música y saltimbanquis y músicos. Entonces, bueno, son dos conceptos bastante diferentes, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar, si esto de considerar el sexo sucio y todo esto y pecado y tal, si siempre fue así o desde cuándo fue así. Porque en la antigüedad no parece que así fuera, ¿eh? Yo por lo menos por lo que he visto, algunos libros que he leído, sumerios, babilonios, asirios, fenicios, celtas, griegos, romanos, eslavos y germanos rendían culto a la diosa madre tierra. Sibilas, profetisas, mujeres revestidas de sacralidad, matriarcado celta, celebración y escenificación de la cúpula sagrada entre el dios y la diosa. En fin, esto eran cosas que se hacían en la antigüedad. El Kama Sutra fue escrito entre el siglo III y el siglo V después de nuestra era, y es un libro sagrado que considera el sexo como algo puro y divino. O sea que no parece que en el mundo antiguo se considerara la sexualidad como algo sucio e impuro. Los judíos adoptarían una nueva religión más patriarcal basada en la culpa y el pecado. La Madre Tierra pasaría a convertirse en la Virgen María y Lilith en el demonio. Lilith, por si no lo sabéis pequeños, Lilith fue la primera mujer que tuvo Adán. Adán tuvo dos mujeres, una fue Eva, pero antes de Eva tuvo una que se llamaba Lilith, que salió respondona y entonces pidió la cuenta y se fue. Y entonces Dios hizo a Eva, ya un poquito más sumisa. Bueno, pues no obstante esto, en plena Edad Media, durante el románico, los siglos XI al XIII, estamos hablando de los siglos entre el XI y el XIII, encontramos en muchas iglesias muestras explícitas de sexo que parecen escandalizarnos actualmente más que en la época en que se realizaron. Bueno, no creo que se escandalice hoy mucho la gente, pero bueno. En la Alta Edad Media, es decir, antes de la época del románico, muchos monasterios eran dúplices, es decir, que contaban con una comunidad de religiosos y otra de religiosas, a veces dirigidos por una abadesa, como en el monasterio de Piasca, en Liébana. Asimismo, tampoco se daba el celibato, que es cosa del siglo XI. No obstante, los religiosos seguirían casándose hasta el siglo XIII. Bueno,